A calzón quitado. Diálogos que unen. Hablar sobre las familias genera múltiples diferencias en la sociedad, dicotomías en cuanto a los tipos de familia o a la forma de crianza. En la actualidad hay familias que están conformadas por 3 esposos, 2 esposas, un esposo, una esposa y unos hijos, o por una mujer con su gato. En A Calzón Quitado sentamos a 2 personas de la comunidad en La Unión, Antioquia, para que conversaran tanto de la familia tradicional como de la familia diversa. Bienvenidos de nuevo a Calzón Quitado, Diálogos que unen, un proyecto audiovisual que busca generar diálogos entre personas con diversos pensamientos en el municipio de La Unión, Antioquia. Este es un proyecto ganador de la convocatoria Jóvenes en Movimiento del Ministerio de Cultura. En esta ocasión nos convoca en este espacio un tema muy importante para la sociedad, que es el de la familia. En esta ocasión tenemos a 2 personas que tienen relación con nuestro municipio para hablar tanto de la familia tradicional como la de familia diversa. Para la familia tradicional tenemos a Roberto Ortega y por la familia diversa a Patricia Orozco. Como representante de la familia tradicional o nuclear, se hace partícipe Roberto Ortega, pastor de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia en La Unión, Antioquia, con estudios en teología del Centro Pentecostal de Instrucción Bíblica y consejero familiar. Como exponente de la familia diversa, nos acompaña Patricia Orozco, gestora cultural de la Universidad de Antioquia, especialista en comunicaciones de la Flaxo, directora de la Corporación Adagio, docente universitaria, activista de la comunidad LGBTIQ+, asesora de políticas públicas en temas sociales y culturales, mujer lesbiana. Como es costumbre en nuestro programa, vamos a iniciar con la sesión del objeto, que tiene como objetivo que nuestros ponentes traigan a ese espacio un objeto que represente la postura que vienen a defender. Entonces, para iniciar vamos a hacerlo con Roberto, quien nos va a contar sobre su objeto. Sí, pues yo traje como objeto la Biblia. Les voy a hablar rápidamente sobre qué es la Biblia. El significado de la Biblia se puede decir que es, simplemente lo podemos decir que es la palabra de Dios. Ahí abarca todo. La Biblia nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debe de vivir la familia, cuál es la familia que establece Dios para toda la humanidad. La Biblia viene compuesta no es simplemente un libro, viene compuesta por 66 libros, amén, en los cuales nosotros podemos encontrar de todo, amén. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos enseña por medio de la palabra de Dios cómo debemos de vivir, cómo debemos de manejar nuestra familia, cómo debemos de darles como manejo y creo que fue mi objeto y creo que va a ser de tremenda bendición. Gracias, Roberto. Patricia, ¿qué objeto trajiste? Bueno, yo traje una cosa muy linda y es este bolso que hace parte de una de las campañas publicitarias que tuvo el Fondo Lunaria Mujer este año, en la que pudimos participar como Corporación Adagio dentro del programa pues, de mujeres LGBT en el país. Y es un bolso que hace énfasis en la palabra como siempre hemos estado en primera línea, un poco diciendo que las mujeres lesbianas, bisexuales, trans en el país hemos estado siempre en primera línea. Tiene unas fotos muy bonitas, miren eso tan hermoso, y que es bueno, parte también digamos de la consigna un poco de la diversidad y del asunto de la resistencia desde las disidencias que hoy vengo pues como a postular acá.
Gracias a Patricia por el objeto que nos comparte y vamos a seguir adentrándonos en la temática y para ello les vamos a plantear 3 preguntas introductorias donde ustedes van a tener la oportunidad de dar una respuesta máximo de 1 minuto y medio. Cuando ya se está acercando el tiempo, mi celular va a empezar a emitir una alarma y ustedes ya van a saber que van a poder ir redondeando sus ideas. En esta ocasión vamos a iniciar con Patricia y la primera pregunta que les queremos plantear para hablar sobre la familia es: ¿cuál es el significado que le atribuyen al concepto familia? Bueno, como antes de dar el significado, pues quiero anotar que parte, digamos, de la intervención que voy a hacer en este espacio será no solamente, digamos, desde mi postura personal como una mujer lesbiana, sino también, digamos, desde la postura de la entidad y el tema con el que trabajo, la Corporación Agio, que es uno de los campos también que desarrollamos laboralmente, no solamente acá en la Unión, sino en todo el territorio del Oriente. Y nosotros hemos venido construyendo también, junto con otras organizaciones, unas formas de entender el concepto de familia, pues, concepto que también es una construcción social y que nos gusta mucho también como lo ha definido, por ejemplo, la plataforma Familias Ahora a nivel nacional, que define las familias como todas esas formas o grupos en los que prima o en los que unas personas se juntan y prima el amor, el apoyo, el cuidado y la responsabilidad. Independientemente de cómo estén conformadas, independientemente de la manera como se hayan configurado en el tiempo o según las circunstancias, vemos que cualquier persona que se junte con otra y se junte bajo estos postulados del amor, el apoyo, el cuidado y la responsabilidad, pues puede constituir una familia. ¿Qué es lo importante? Más allá incluso de la configuración, pues que las familias puedan ser esos espacios de cuidado, de bienestar y que sean una posibilidad del desarrollo de proyecto de vida de todos y todas las personas que la integran. Eso es la configuración de familia. Gracias, Patricia. Roberto, ¿cuál es su opinión sobre la familia? Sobre la familia, el significado, el concepto, yo puedo decir que la familia es esa base fundamental donde los niños, los jóvenes y nosotros ya adultos tuvimos un día, amén, es como una oportunidad donde nosotros aprendemos, amén, por un ejemplo ya sea del padre o de la madre. La familia viene siendo, para decirlo así en pocas palabras, indispensable, amén. La familia debe de ser como indispensable, ya que de ahí uno aprende y abarca y acoge muchas cosas. Dependiendo del ejemplo de la familia, de pronto no en todos los casos, pero sí en muchas ocasiones y oportunidades, es donde se ve el reflejo de nuestros jóvenes, amén. Por eso, para mí, la familia es indispensable, una familia temerosa de Dios, quizás una familia que tenga principios y que se los pueda difundir a sus hijos o a los niños que estén criando, levantando. Yo creo que la familia es algo demasiado importante. Sí. Gracias, Roberto. Como segunda pregunta introductoria les queremos preguntar por ¿cuál es la opinión que tienen sobre las familias nucleares o tradicionales? En este caso, vamos a iniciar, Roberto. Bueno, mi opinión sobre las familias tradicionales o nucleares, amén, que viene siendo como algo sinónimo, viene siendo casi como lo mismo, amén, la tradicional a la otra clase de familia. Yo puedo decir sin temor a equivocarme que la familia tradicional viene siendo como esa familia que se juntan dos personas, un hombre y una mujer, se casan por la iglesia y dentro de ese matrimonio tienen hijos. Yo puedo decir sin temor a equivocarme que es la familia que está estipulada, fundamentada desde el punto de vista bíblico, que es como mi objeto que traje hoy, y yo puedo decir que estas familias son un aprendizaje, son un ejemplo a seguir, es un ejemplo, ya que desde el principio nuestro Dios lo dejó claro, que obviamente iba a ser así. Entonces, para mí la familia tradicional y la familia nuclear es la base fundamental que dejó nuestro Señor estipulada. Y es muy, pues, es como lo esencial. Sí.
Gracias, Roberto, por su respuesta. Patricia, ¿cuál es su opinión frente a la familia tradicional? Bueno, no, pues evidentemente la familia tradicional ha sido, digamos, el modelo más predominante, digamos, históricamente en la sociedad, o al menos en el contexto en el que vivimos, por muchos asuntos que ya incluso pues el pastor menciona, ¿cierto? Asuntos muy asociados a la religiosidad, asuntos muy asociados también a la cultura que nosotros traemos. Digamos que esta cultura antioqueña también tiene como unas configuraciones muy tajantes en términos, digamos, de la familia, de esa familia nuclear, de papá, mamá, hijos y unos roles que se ejercen ahí al interior. Esa ha sido la tradicional. Yo fui socializada en una familia tradicional. Creo que la mayoría de nosotros hemos sido socializados en ese tipo de familias. Es una de las tantas posibles configuraciones de familias que hay en el territorio, pero que no significa que sea la única y que cada vez más parece, digamos, estar necesitando ampliar un poco la mirada y ser un poco más flexible frente a los asuntos de cómo se compone o cómo funciona, digamos, el asunto de la familia tradicional. Creo que hemos podido notar hoy en el siglo XXI y a partir, digamos, de las nuevas exigencias de la sociedad y lo que va, digamos, surgiendo y emergiendo, que muchas cosas, digamos, de la familia tradicional requieren reinventarse, requieren repensarse, requieren ser mucho más flexibles, ¿cierto? El rol de las mujeres al interior de la familia, el rol de los hombres mismos al interior de la familia, poder hacer unas relaciones un poco más equitativas, ¿cierto? Entonces, en fin, es uno de los tantos modelos que están. Gracias, Patricia, por su respuesta. Y como última pregunta de esta fase introductoria, les queremos cuestionar por cuál es la perspectiva que tienen sobre las familias diversas. Iniciamos con Patricia. Bueno, este tema me gusta mucho porque pues desde mi trabajo y hace ya más de un año venimos trabajando con la corporación en este tema de las familias diversas. Y pues no solamente entonces me he quedado con la perspectiva de mi familia, sino también con la posibilidad de reconocer otras experiencias muy bonitas y unos casos en los que justamente prima eso, el amor, el cuidado, la responsabilidad, el tema, digamos, de las familias como espacios de bienestar, ¿sí? Creo que las familias diversas son esas otras múltiples posibilidades en las que nos reunimos con otros y creamos y construimos y nos cuidamos y aprendemos y nos encontramos pues como un espacio de afecto, ¿sí? Que son tantas y tan diversas que aquí podríamos quedarnos un montón hablando, ¿cierto? Pero he encontrado ejemplos muy bellos de familias en los que hay padres con orientaciones sexuales diversas y tienen unos procesos muy bonitos de educación con sus hijos, pero también hemos encontrado casos en los que es al revés, ¿cierto? Familias que nacen desde lo tradicional, pero en algún momento se dan cuenta que su hijo y su hija está desde una disidencia sexual o de género y también ahí se construyen unas relaciones de reconocimiento y aprendizaje conjunto muy bonitas. O familias en las que no se necesita pues como esa figura padre-madre o esa figura de dos personas, digamos, en el proceso de educación, sino que hay una persona que digamos, construye una relación con su hijo, con su hija desde relaciones muy bonitas. Entonces, me encanta, es un tema que me gusta mucho y me moviliza. Gracias, Patricia. Roberto. Bueno, sobre las familias diversas, como dice la expresión, hay diversidades de familia, hay muchas clases de familia. Yo quiero tomar un ejemplo sobre las familias diversas y es que de pronto hay un matrimonio, quiero ir rápido porque sé que con el tiempo, hay un matrimonio, se casa una pareja, un hombre, una mujer, pero entonces resulta que tienen sus hijos y después que pasa el tiempo, ya el hombre por X o Y motivo, por alguna razón abandona el hogar, deja a una mujer sola, solamente con sus hijos, encargada de cabeza de hogar. Yo puedo decir que quizás esta mujer no puede, de pronto ella hace todo lo posible para cumplir ese rol de padre y de madre a la vez. Quizás por obvias razones no puede cumplir en algunos aspectos el rol de padre, pero ella se esfuerza para hacerlo, es algo muy hermoso. Y yo puedo decir que en este ejemplo, en estas clases, ya sea de hombre el caso o sea el caso de la mujer, nosotros debemos de apoyar a estas familias porque están tratando de salir adelante aunque no tuvieron un apoyo de un padre o de un esposo o de una esposa. Ellos están luchando por sus hijos y creo que se les puede brindar un apoyo
excepcional porque obviamente están tratando de sacar adelante esta familia, aunque no haya el apoyo de la otra persona. Gracias a Roberto por su respuesta, y para seguir profundizando en esa temática vamos a seguir con la sesión de La Experta, donde una persona de la comunidad nos va a dar un contexto sobre las diversas familias. En este caso lo va a hacer Liliana Cardona, que es una psicóloga de nuestro municipio. El tema que nos convoca hoy es el de la familia y vamos a mirar primero como qué significa la familia. La familia es ese lugar donde empezamos a tener una especie de socialización, es donde creamos los vínculos, cada uno en el tipo de familia que tenga, empieza ahí como a construirse como persona. Pero ya mirándola desde otro punto de vista tenemos una variedad de familias, porque no solamente anteriormente sí podíamos decir que había un solo tipo de familia, que era la familia tradicional o nuclear, que esa familia estaba constituida por papá, mamá e hijos. Y si nos vamos a épocas muy atrás, nos damos cuenta que eran muchos niños. Eso tenía una razón de ser, y era que vivíamos en una época altamente agropecuaria, entonces los niños eran aparte también trabajadores. Por eso esas familias eran tan numerosas, para poder como ayudar a la producción y a la supervivencia de la misma familia. A través del tiempo, esa familia tradicional empieza a bajar el número de cantidad de hijos, pero sigue siendo papá, mamá e hijos, llegando a un punto de tener 2, máximo 3 hijos. Luego, a través de, en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta de que esa no es la única familia que existe. Existen las familias monoparentales. ¿Qué quiere decir esto? La familia monoparental es aquella que está constituida por papá, mamá, únicamente e hijos, porque por cualquier motivo falta la mamá o cualquier motivo falta el papá. Esa es otro tipo de familia, y no dejan de ser familia el que solo viva una mamá y su hija, ¿cierto? Esa sigue siendo una familia, pero dentro de esto también encontramos una serie de familias, y que tenemos que tener en cuenta que siguen teniendo ese valor tan importante que es la familia, y vamos a entrar a toda esa gama de familias diversas. Hoy en día encontramos la familia que es esposos, pero no quieren tener hijos, pero sí tienen su mascota, y este es como parte fundamental de la familia. No quiere decir que las mascotas no sean importantes, una mascota hace parte de una familia. Nos encontramos con familias del mismo sexo, sean 2 hombres o sean 2 mujeres. Estas familias, estas personas están en esa lucha y en ese proceso de poder adoptar y mostrar que son buenos padres o madres en algunos de los casos, y mostrar que se puede conformar familia. ¿Cuál es el punto y el centro de hablar de la familia? Es que este lugar es donde nosotros nos construimos como personas, donde nosotros empezamos a tener valores, cómo vamos a observar la vida, cómo vamos a enfrentar los problemas, cómo vamos a tomar cada situación que se nos viene en la vida, viene desde ese punto de la familia. Agradecemos a Liliana Cardona por esta explicación que nos da para seguir conversando sobre las familias. Vamos a seguir con la sesión mano a mano, donde nuestros 2 ponentes van a poder discutir o generar una conversación frente a una pregunta orientadora que les vamos a plantear. Ellos van a tener 5 minutos en total para hablar. Máximo, cada una de sus intervenciones va a ser de 30 segundos, van a tener cada uno de a 5, y les queremos plantear esta pregunta. La familia es uno de los núcleos de influencia más importante de los individuos. Para reflexionar sobre este tema, algunos de los tópicos son las relaciones entre los miembros de la familia, la crianza de los hijos, los métodos de educación, entre otros. Desde sus perspectivas, ¿cómo debe de ser la familia ideal y por qué? Iniciamos con Roberto. Bueno, empezando de que la Biblia dice que en Mateo 19:5, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Cuando hablamos de la familia ideal, empezamos desde esta base, que el hombre cuando se une a su mujer ya son una sola carne, tienen hijos,
y para darle una buena educación con sabiduría a los hijos tenemos que empezar de tener, o sea, teniendo como un temor a Dios, teniendo un temor a Dios. Bueno, no, yo quiero, digamos, como enlazar lo que viene diciendo él, y yo creo que una familia ideal tiene que ser una familia libre, conformada desde el deseo, desde el querer hacerlo, desde el tomar una decisión responsable de querer hacerlo, y no por el compromiso de que socialmente nos tenemos que casar, que socialmente tenemos que conformar una familia, o que obligatoriamente tenemos que salir del hogar de nuestros padres a casarnos con otra persona. Creo que si eso se decide, se debe decidir desde la completa libertad y desde el amor. Sí, bueno, vamos a reiterar, la familia, como decía ella, quizás es una decisión obviamente que se debe de tomar con mucha responsabilidad, ya que en la familia nos adquiere o debemos de tener mucho compromiso, porque de nosotros depende de la familia que toma la decisión de unirse, depende la educación de una juventud que está creciendo en nuestra sociedad. Por eso de pronto hay muchas cosas que no cuadran, pero cuando emprendemos lo de la familia, creemos que podemos sacarlo adelante. Bueno, yo creo que en función también, digamos, de ya una vez conformada una familia, pues bueno, también el poder decidir si se quiere tener hijos o no en el marco de esa familia, ¿cierto? Simplemente pues, querer compartir la vida con la otra persona sin tener que tener hijos o tener mascotas, no sé, porque también esa es otra posibilidad dentro de lo que vemos y dentro de las configuraciones de las familias. Lo importante es que, vuelvo, insisto, todo eso se haga, digamos, desde la libertad y la libre decisión, y creo que ahí puntualmente el rol de las mujeres en las familias o cuando se casan y demás es poder también vivir su sexualidad y tener una decisión autónoma y propia sobre su cuerpo, si quieren ser mamás o no en el marco de un matrimonio o no. Y la clave de la familia, yo quiero dar la clave, yo doy un punto de vista desde la Biblia sobre la palabra de Dios, es el temor a Dios. Dice un proverbio que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová. Entonces, cuando tenemos temor a Dios, nosotros podemos inculcarles esto a nuestros hijos, pues darle un ejemplo, que ellos puedan ver un modelo a seguir. Lastimosamente, en nuestra sociedad hay muchos casos que los hijos ven a sus padres como modelos, pero no como el mejor ejemplo. Entonces, la idea es como darles un buen ejemplo a nuestros hijos por medio de la palabra de Dios. Y bueno, no, yo creo que de mi lado, yo sí, digamos, no paro ni postulo el ideal de familia desde el asunto de lo religioso. Yo creo que es más un asunto simplemente de derechos humanos, de un asunto de equidades al interior de la familia y las relaciones. Creo que es un tema de poder educar, por ejemplo, sin que hayan roles de género, ¿sí? Educar desde el reconocimiento de la ética del cuidado, ¿sí? Desde el respeto de los derechos de las personas que la integran. Y poder comprender eso, yo creo que nos va a facilitar también como que haya mejores relaciones y mayor felicidad también al interior de la familia. Y ya para decirles también que nosotros como cabezas de hogares, como que tenemos familias, jóvenes que están creciendo en medio de nosotros, para que la humanidad, para que la sociedad quiera que, por ejemplo, sus hijos crezcan con buenos principios, con buenos valores, yo creo que no hay mejor ejemplo que el que nosotros le podemos dar. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean de bien, nosotros debemos de ser de bien. Si queremos que nuestros hijos sean personas emprendedoras, personas que quieran salir adelante, nosotros debemos de dar ese mismo ejemplo. Bueno, no, yo creo que también la familia ideal es aquella que puede también desenvolverse en una sociedad respetuosa, en una sociedad que comprenda también las posibilidades de ser, ¿cierto? Porque podemos tener familias en las que funcionen muy bien en el interior muchas de las cosas que he venido mencionando, pero también es un conflicto llegar a la afuera, ¿cierto? Y el poder encontrarse con otra serie de actores o instituciones que no validan esos modelos de familia y que las cuestionan y las satanizan. Ahí, digamos, el rol que han cumplido también ciertos asuntos que se paran bajo un modelo tradicional de familia, creo que también lo ideal es que pueda como ser más flexible ese asunto. Sí, pues en cuanto a lo que decía ella,
pues en cuanto a ser flexible, amén. Ella de todas formas pues, no mira un punto de vista religioso, ya la postura es distinta, pero nosotros es como de guiarnos, de llevar a cabo lo que dice la palabra de Dios, ya como Dios es nuestro creador, como Él es nuestro, que nos formó, que nos hizo. Entonces yo creo que lo ideal es como llevar a la letra, como tratar de agradarlo, tratar de cumplir lo que dice la Escritura y creo que así también podemos lograr una buena calidad de vida en cuanto a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Bueno, no, ¿qué más con el asunto, digamos, del ideal de las familias? Que hemos encontrado también, pues evidentemente la importancia de las familias en acompañar muchos de los procesos de las personas en el afuera, ¿no? La importancia de las familias, por ejemplo, en las instituciones educativas, que sean unas familias presentes, que sean unas familias preocupadas por sus hijos en esos espacios, no unas familias que dejan a sus hijos a la deriva, ¿cierto? Unas familias que están todo el tiempo también pensándose otros asuntos asociados a cómo los hijos y las hijas respetan, por ejemplo, el tema del medio ambiente, acuden a temas de apoyo mutuo entre las otras personas. En fin, o sea, pueden pasar muchísimas cosas si la familia comprende la importancia, digamos, del rol que cumple. Creo que en eso coincidimos plenamente. Les agradecemos a ambos por sus opiniones frente a este tema. Más adelante vamos a seguir profundizando. Yo sé que tiene muchas más aristas este tema y también vamos a compartir algunas opiniones de las personas del municipio de La Unión que nos dieron frente a la familia. Bueno, mi opinión acerca de la familia es que indiferente si es tradicional o si es otro tipo de familia, lo más importante o la base principal para que se conforme una familia es que haya cariño, que haya amor y que se sienta como ese calor de hogar indiferente de los roles que se estén desempeñando en la familia. Por ejemplo, yo tengo una gatica que es como si fuera mi hija y así la considero y así ella también recibe mi cariño y sabe que yo soy su mamá. Entonces, con eso concluyen que indiferente de cómo esté conformado el núcleo familiar, sexo, si consideramos un animal o una mascota como parte de nuestra familia, me parece totalmente válido porque con el tiempo cada vez ha madurado mucho la manera en la que vemos cómo se han conformado familias. Me parece un tema que ya está bien que ya no sea tabú porque es algo que ya es muy normal y que lo podemos ver en todos los lugares. Yo considero que la familia tradicional es la más adecuada, que está conformada por papá, mamá e hijos, inculcar valores para que cada día nosotros tengamos un mejor desarrollo y tener buenos propósitos con ellos, ya que nosotros tenemos ese regalo de parte de nuestro Dios. Yo soy una persona que estoy a favor de que la familia se considere diversa. Creo que en Colombia, siendo un Estado social de derecho, tenemos la posibilidad de defender básicamente los derechos de las personas que conforman una familia, sean dos hombres con hijos, dos mujeres con hijos, o simplemente, por ejemplo, un hombre, una mujer y una mascota, que también se puede considerar una familia. Por ende, estoy a favor y defiendo la familia diversa en Colombia. Bueno, para mí la familia fue creada y formada por Dios. Él nos da un bonito ejemplo en la palabra del Señor, en la creación de Adán y de Eva. Nos muestra cómo debe estar fundamentada y basada la familia. También nos enseña que las bases de la familia es el respeto, el amor, la comprensión y que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, pues entonces podemos tener mucho amor para darle a nuestras familias, para que hoy todavía hayan familias, buenas familias que se amen, que se respeten, que duren mucho, porque hoy de pronto no vemos eso en todas partes, pero si nosotros seguimos formando familias con estas bases y estos fundamentos, entonces vamos a poder seguir viviendo bien. Estoy a favor de toda la conformación de las familias, ya sea de un padre, una madre y sus hijos, familias homosexuales, familias gays. Creería que en mi percepción lo que debe existir es el respeto, o sea, los valores y el amor que haya en la familia, la toma de decisiones y por supuesto el diálogo. Para mí la familia es el segundo papel más importante después de Dios. La familia es un mandato de Dios. Dice la palabra de Dios que dejará al hombre a su padre y a su madre
y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La familia es el regalo más lindo que Dios nos ha dejado, por eso tenemos que amarlos, respetarlos y valorarlos, porque esa es la mayor bendición. Pon en el centro a Dios en tu familia y verás cómo todo cambia, cómo todo es diferente. Agradecemos a las personas de la comunidad que nos dieron sus opiniones sobre la familia. Y para hablar también de nuestro territorio, de aterrizar estas preguntas al municipio de La Unión, les vamos a plantear una pregunta donde van a tener máximo 2 minutos para responder. En este caso va a iniciar Patricia con su respuesta. La pregunta para ambos es: en el contexto de La Unión y la región, ¿cuál cree que es el problema más apremiante de la familia en la actualidad? ¿Y qué propone para solucionar esta problemática? Bueno, lo que pasa es que hay que obviamente entender el contexto y entender pues desde diferentes perspectivas y análisis como cuáles son las particularidades que atraviesan las familias de la Unión, ¿cierto? Obviamente hay un asunto cultural, hay un tema histórico ahí que tiene que ver pues como con la manera y cómo hemos entendido la familia, ¿cierto? Yo insisto mucho, digamos que la herencia como del etos paisa en nosotros está muy marcada y en muchos de los municipios pues cercanos acá, en los que hay una familia de un padre que es el proveedor, ¿cierto? De una madre sumisa, de unos hijos que deben seguir el camino del padre y las hijas seguir el camino de la madre. Creo que eso está muy marcado todavía, entonces creo que hay una primera gran problemática, un primer gran, digamos, paradigma que hay que ir desmontando, el asunto, digamos, de los roles de género y esa figura patriarcal al interior de la familia. Eso está todavía muy introyectado en nuestro territorio, mucho más en la zona rural, eso está súper al orden del día, ¿cierto? Creo que también habría que analizar algunos asuntos, digamos, desde la perspectiva económica, en el sentido de que hoy muchas familias, sobre todo familias jóvenes del municipio, son familias en los que tanto el padre como la madre pertenecen como al ciclo obrero del municipio, es decir, trabajan en floristerías o trabajan cogiendo fruta pequeña. Entonces salen muy temprano en la mañana y pues a las 5 de la mañana en el parque principal hay como una gran romería de mujeres a llevar a sus hijos pequeños a otras casas para que los cuiden todo el día, para ellas poder ir a trabajar, ¿cierto? O que tienen que llevarlos temprano al CDI o la guardería, como lo llaman todavía, digamos, dentro de la tradición local, para poder ir a trabajar. Creo que eso ha hecho que muchos niños crezcan sin muchos espacios de aprendizaje y de compartir con sus padres y con sus madres en épocas fundamentales pues, de la educación inicial y el desarrollo. Yo creo que ahí alcancé a decir 2 de muchas que traía. Gracias, Patricia. Roberto. Bueno, el problema quizás en las familias, de pronto podemos analizar, y es que, como lo decía la compañera, de pronto los padres en acción de que necesitan de pronto económicamente dinero porque es necesario, quizás forma de que la necesidad de trabajar, de ir, de ganarse la comida, el alimento diario, porque como lo digo, es necesario. De una u otra manera abandonan quizás, y esto puede ser un problema, abandonan a sus hijos, quizás los hijos les reclaman tiempo, les reclaman que estén con ellos, y aunque ellos quieren estar, quizás por el hecho de estar cansados, de estar muy desgastados de su trabajo, de sus problemas, allá vienen cargados, quizás no le comparten ese tiempo a los hijos. Y para solucionar, hay muchos problemas, pero quise escoger como este, y para solucionar quizás esta problemática, yo quiero hacer una invitación a que, aunque nosotros lleguemos cansados, lleguemos desgastados de nuestras zonas laborales, se puede entender, pero no descuidando también a nuestros hijos, a nuestra familia que nos espera en casa. Ellos desean un momento agradable con nosotros, nos reclaman tiempo. Nosotros como padres, quizás yo todavía no soy padre, pero yo puedo decir que debemos de ejercer como ese trabajo, como que no ver a nuestros hijos como simplemente son nuestros hijos y bueno, ya ellos van y vienen y no prestan atención. Los hijos retienen mucho y hay un estudio que nos dice que ellos desde que
hasta la edad de 5 años ellos tienen la capacidad de retener todo lo que le enseñen, y desde esa edad ya cuando crezcan y van evolucionando, pues creciendo, ellos van a mostrar lo que aprendieron en ese tiempo. Permíteme, Sneider, ahí con el perdón de ustedes, es que no di como el tema de la solución y no quiero que se quede sin. Y yo creo que hay un tema que hay que trabajar de manera muy fuerte, y creo que hay que trabajar en políticas públicas que tengan la visión de la familia para poder proveer ciertas condiciones de garantías del Estado para que las familias se den. Y en la Unión hay muchas familias diversas, no las conocemos, no están caracterizadas, pero hay muchas también. Esas también es una realidad que el municipio quizás se niega a ver, pero estamos y existimos. Vale, les agradecemos por sus respuestas y vamos a continuar con una sesión que es muy interesante y va a permitir vernos diversas miradas frente a diferentes temas de interés general. Ustedes ahí debajo de sus tablas van a tener unas paletas con la respuesta sí, no, más o menos. Y les vamos a plantear 5 preguntas donde ustedes van a tener la oportunidad de alzar la paleta con la que se sientan más identificados. Y van a tener también luego de eso un minuto para argumentar por qué respondieron eso. Entonces, para iniciar, les queremos plantear la siguiente pregunta. ¿Crecer en una familia nuclear asegura mayores habilidades sociales que si se crece en una familia diversa? Pueden alzar sus paletas con la postura que crean. Listo. En este caso, vamos a iniciar con la respuesta de Roberto. Bueno, crecer en una familia tradicional, nuclear, amén, es como esa oportunidad que tenemos nosotros de seguir un ejemplo, un legado, rescatar, por ejemplo, en cuanto a generaciones, en cuanto a oportunidades, podemos ver que hay muchísimas oportunidades en tanto a las diversas clases de familias, hay muchas oportunidades, pero yo creo que cuando inculcamos principios en nuestra familia tradicional, que mantengan la postura en cuanto bíblicamente, nosotros podemos rescatar empezando desde un punto de vista muy sencillo, y es como la generación, como la que empezamos como a seguir, a surgir, amén, que no se detiene como, si se puede decir así, la raza humana, porque estamos con estos principios bíblicos, ahí vamos a seguir de generación en generación. Puede ser así. Gracias, Roberto. Patricia, ¿por qué no? Es que la pregunta decía como que era una garantía absoluta, no, pues o sea, puede que hayan familias tradicionales nucleares en las que sí se pueda adquirir ciertas habilidades, pero también en las diversas se pueden adquirir esas habilidades, como no. Creo que es que vuelvo, como insisto en el concepto, como y no importa la configuración de la familia, no importa cómo esté conformado, por quién esté conformado, importa es los lazos que allí se den y las relaciones que se den. En ese sentido, las habilidades se pueden dar en cualquiera de los dos contextos. Por eso, digamos, dije no en el sentido de decir no hay una sola verdad o no hay un solo modelo, sino que eso es como depende, ¿cierto? Entonces, al menos los ejemplos de familias diversas con los que hemos trabajado, que han servido de modelos, han sido unos ejemplos espectaculares en los que sí, se dan unas habilidades tremendas para los niños y las niñas que hacen parte de esos procesos. Gracias, Patricia. Según la segunda pregunta que les queremos plantear es, ¿el matrimonio debería de ser para toda la vida? Bueno, iniciamos en este caso con Patricia. No, no y absolutamente no. Ese debería es en el que hago el énfasis. Muy rico, si alguien logra tener un matrimonio y tener un afecto para toda la vida. Muy bellos esos matrimonios que uno ve que son de años y hay cariño, ¿cierto? Pero un matrimonio que sea para toda la vida en el que ambas personas estén felices, ¿no? No en el que se dé por obligación y tengan que estar porque les tocó y porque qué pena separarse. Ayer leía un artículo, estaba leyendo algo histórico por allá de la década de los 40 y un sacerdote en ese tiempo le decía a las mujeres que pues de malas, si les tocó un hombre vicioso que les pega, que las maltrata, se tienen que aguantar porque así tiene que ser. Y no debería ser para toda la vida. O sea, si allí no se fluye, si allí no se está bien, si no se es feliz, entonces de ahí hay que salir y buscar la felicidad en otro lado. Gracias, Patricia. Roberto, ¿por qué sí? Bueno, en cuanto al matrimonio, es algo muy importante.
nosotros decimos sí, porque simplemente la voluntad de Dios es que el matrimonio sea hasta que la muerte los separe o hasta que Cristo venga. Bueno, es algo que tiene mucha profundidad, pero dice la Biblia que así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separará el hombre. Es algo, y es que, por ejemplo, en lo secular no se ve lo mismo como el punto de vista ya en cuanto a la iglesia. En la iglesia nosotros tratamos de hacer la voluntad de Dios. Conocemos a una persona, somos novios, pero oramos a Dios. Si es la voluntad de Dios, nos casamos. Y entonces estamos en la voluntad de Dios, y cuando uno está en la voluntad del Señor Jesús, yo creo y puedo asegurar que el matrimonio va a durar toda la vida. Gracias, Roberto, por su respuesta. La tercera pregunta que les queremos plantear es: ¿creen que alguien puede ser padre y madre a la vez? Listo, iniciamos con Roberto. Bueno, digo más o menos porque creo que es muy difícil ejercer los dos rol al mismo tiempo. Como lo digo, no pueden, aunque la persona trate de hacer lo posible, no lo puede hacer posible, porque si falta la madre, falta esa figura materna; si falta el padre, falta esa figura paterna, y siempre no puede como equilibrar y hacer el trabajo. Pero puse más o menos porque como reconociendo, resaltando el trabajo que hace esa persona, ya sea hombre o sea mujer, se esfuerza, saca adelante a sus hijos, y aunque falte esa figura paterna, quizás ella trata de luchar por ellos y enseñarle valores, e incluso a veces tomar el rol de padre, o siendo hombre de madre, meterse como en situaciones, en temas. Pero yo creo que ellos pueden, más o menos, pueden hacer como un trabajo en los hijos si se lo proponen. Gracias, Roberto. Patricia. Bueno, yo digo que no, porque es que creo que no es, hay que terminar con ese binarismo del padre y madre. Creo que no es necesario como mantener ese rol de ambas figuras. Es decir, si hay una familia en la que está solo la mamá con su hijo, es la mamá con su hijo o con su hija, y ya, no se necesita pensar en ese rol de padre. Si es al revés, tampoco es en ese asunto del rol de la mamá. Creo que tenemos como que sacarnos de la cabeza un poco como ese asunto de que tiene que ser pues como la figura del uno, la masculina y la femenina, y como, o esos dos roles. No, yo creo que hay un montón de ejemplos muy bellos en los que una persona ha cumplido su rol como madre y ha salido, digamos, súper adelante con el proceso de su hijo. O sea, mi respuesta es no, es más en el sentido de que tenemos que tumbar como ese postulado de que tiene que haber un padre y una madre, ¿cierto? Y que eso también riñe con las figuras de modelo de familia, que ahorita desde lo jurídico plantea preguntas y genera conflictos frente al asunto, por ejemplo, de la adopción, ¿sí? De que tiene que haber un padre y una madre. Eso yo creo que desde la psicología ya también está muy controvertido. Gracias, Patricia. La cuarta pregunta es: ¿las instituciones educativas deben educar sobre diversidad sexual y de género? Listo, iniciamos con Patricia. Estamos muy divididos. Sí, yo creo que es fundamental, creo que es necesario, creo que estamos cogidísimos de la tarde para que en las instituciones educativas se hable de diversidades sexuales y de género, se hable incluso más allá incluso de las orientaciones y las identidades, se hable de los derechos sexuales y reproductivos. Creo que las estadísticas hablan muy bien de que con los municipios, en las instituciones en las que hay una apertura grande, objetiva, para hablar de salud sexual y reproductiva, bajan las tasas e índices de embarazo adolescente, ¿cierto? Hay las edades son mayores para cuando las personas inician sus relaciones sexuales, hay menos índices de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, y por supuesto pues hay una libertad más grande y un conocimiento más grande sobre cómo asumir la sexualidad ante el mundo. Creo que es necesario, los colegios son los lugares en los que se da más bullying, en los que se da más violencia y son más agresivos para las personas, las mujeres lesbianas, los hombres gays o las personas que están haciendo un tránsito de género. Son territorios supremamente hostiles, y si no hacemos un proceso de pedagogía y sensibilización al interior de las instituciones, pues van a haber muchos casos como los de Sergio Rego, que ya todo el mundo los conoce. Gracias, Patricia.
Roberto. Bueno, en cuanto a esto, que si es necesario, conveniente enseñarlo en las instituciones, yo digo, y es que en todas las instituciones, los colegios, se enseña una clase que es educación religiosa, no importa, dependiendo de pronto qué orientación religiosa tenga, yo creo que se mantiene vigente y creo que todavía se rescata que el hombre, por ejemplo, que podamos cumplir, o sea, lo que dice la palabra de Dios. O sea, en los colegios es muy bueno enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, pero guardando el rango de lo que dice la palabra del Señor, o llámese religión, o como lo quieran llamar. Es muy bueno esto. En cuanto a lo que decía ella, anticonceptivo, decirle a los jóvenes que deben de tomar precauciones, eso es muy bueno, porque hay muchos embarazos, quizás se pueden prevenir muchas cosas, pero lo que yo puedo decir es que se guarde todo concorde a la palabra de Dios. Gracias, Roberto. Y como última pregunta de esta sesión tenemos: ¿La Unión es un municipio con apertura a la diversidad de familias? Más o menos. Yo creo que sí, más o menos así como que... Vale, iniciamos con Roberto. Sí, sí, es un tema muy importante porque quizás hay muchas personas que como que todavía se niegan a la realidad que está viviendo el mundo, incluso, bueno, la Unión, en ejemplo. Hay mucha diversidad de familias. Yo creo que nosotros debemos de estar capacitadas nuestras mentes para entender esto. Nosotros, desde el punto de vista de la iglesia del Señor Jesús, yo no puedo llegar y juzgarla a ella por lo que ella es. Yo no puedo llegar y juzgar a las personas, no estamos para esto. Estamos para enseñar y para aprender. Creo que no hay como mucha... Aquí en la Unión creo que no hay como mucha apertura, o como que creo que hay mucho tabú sobre este tema. Creo que no hay tanta aceptación en cuanto a familias, tantas diversidades que existen, pero yo creo que no estamos para juzgar, yo creo que estamos para enseñar y para aprender y aportar, como es algo que estamos haciendo, aportarle algo a la sociedad. Gracias. Patricia. Bueno, yo digo que más o menos, bueno, por un lado porque creo que no es un tema que yo haya estudiado tan a fondo, nadie lo ha estudiado tan a fondo en el pueblo, porque es que los programas, por ejemplo, en materia de diversidad no han sido tan abiertos en la Unión. Hemos sido, desde lo político, muy mojigatos en ese sentido, y lo digo así, porque llevamos muchos años tratando de poner el tema en agenda y la alcaldía simplemente se hace la que no sabe. Pero también digamos desde mi experiencia y desde otras familias que he conocido, aunque no ha sido fácil, aunque no ha sido un proceso fácil, pues hemos logrado como generar ciertas relaciones muy amables y de reconocimiento y de seguridad para nosotros o nosotras, en el caso mío. También digo que más o menos es porque pues hay de todo, ¿sí? Hay casos en los que hay historias muy bonitas, pero también hay casos en los que se han dado exclusiones de la familia, se han dado situaciones violentas y demás. Es decir, es algo que está ahí como en un tire y afloje y que pues aspiramos que pueda como ir mejorando con el paso del tiempo. Gracias, Patricia. Terminamos esta sesión de Sí, no, más o menos, y vamos a ir concluyendo este espacio donde van a tener la oportunidad ustedes de también realizarse preguntas entre los dos. Tanto Roberto como Patricia pueden generarle una pregunta al otro y en esa respuesta que tengan van a tener un máximo de 2 minutos. En este caso vamos a iniciar con la pregunta de Patricia. Bueno, no, pues dentro de las múltiples cosas que pudiésemos seguir dialogando, yo quise hacer énfasis en un artículo que vi hace algunos días que publicó El Tiempo, que voy a leer literal el encabezado. Dice: en Colombia hay 4.236 niños por adoptar, ¿por qué no encuentran familia? Y en el desarrollo del artículo exponen, digamos, diferentes cifras que me llaman la atención, ¿cierto? Dicen que más del 70% de los niños que crecen sin familia terminan inmersos en redes delictivas y más propensos a ir a la cárcel, sufrir algún tipo de violencia o afrontar vulnerabilidades de todo tipo.
mencionan también que dentro de las condiciones médicas se encuentran menores con parálisis, hidrocefalia, microcefalia, VIH, problemas graves de conducta o aprendizaje o trastornos generalizados del desarrollo que les predisponen, digamos, al tema de que puedan ser, no sean elegidos como dentro de una familia, o sea, les hace más difícil. Si bien en Colombia es legal la adopción, digamos, por personas del mismo sexo como tal, en la sociedad es muy criticado y sobre todo por el sector religioso y han propuesto agendas legislativas en contra de la adopción por parejas del mismo sexo. Digamos que estas cifras como tal me llevan a hacerle la pregunta a usted sobre por qué hay tanta resistencia al asunto de que los niños y las niñas puedan crecer en familias que quieren brindarles un hogar independientemente de la conformación que tengan. Bueno, en cuanto a esto que ella nos dice, pues me hace la pregunta, yo puedo decir que la postura religiosa en cuanto a las iglesias, quizás estamos en contra de esto y es porque nosotros creemos, amén, que nosotros si estamos a favor de que adopten, de que las personas del mismo sexo, amén, adopten a niños, a niñas, para que puedan conformar esa familia, entonces nos vamos en contra a la ley de Dios. Y por eso yo le respondo la pregunta y le digo que la razón por la cual las iglesias están en contra de esa clase de adopción es porque la ley de Dios, pues, es distinta, es totalmente en contra también de esto. Como bien decía, un niño crece en un hogar, él va a seguir o ella va a seguir el ejemplo de sus padres, de su madre, y hay una probabilidad de un 90%, 85% de que un niño cuando crece en esta familia así de personas del mismo sexo, pues hay una gran probabilidad de que ellos van a inclinarse también por este mismo camino y desde el punto de vista bíblico no es correcto delante de los ojos de Dios. Entonces yo creo que es por esto que hay mucha resistencia de la iglesia en cuanto a este caso. Gracias, Roberto. También le puede plantear entonces su pregunta a Patricia. Ajá. Bueno, mi pregunta hoy, Patricia, es la siguiente. Pues quiero poner un ejemplo. Supongamos que toda la humanidad está en que pues están viviendo personas del mismo sexo, pues están toda la humanidad. Entonces va a llegar el pasar de los tiempos y entonces ya nos vamos a volver ancianos y estamos viviendo, pero ¿cómo hacemos para salvar la raza humana si no hay como una reproducción, si se puede decir así, en la humanidad? ¿Cómo hacemos? ¿Será que vamos a llegar a un tiempo en que todos nos vamos a morir y como nadie ha nacido, entonces se va a acabar la raza humana? ¿O cómo sería como la solución? Porque de verdad no se ve como la solución, pero bueno, esa es como mi pregunta. Bueno, pues primero yo creo que nosotros nos vamos a terminar extinguiendo a nosotros mismos por nuestras acciones y no tiene nada que ver con un asunto de la reproducción. Creo que incluso el consumo desaforado de bienes naturales hoy nos está poniendo en riesgo incluso como humanidad, a nosotros y a todas las especies del planeta. La misma guerra nos tiene a nosotros al borde, digamos, de otro montón de cosas, pero supongamos el hecho de que vaya a ser por un asunto, digamos, reproductivo, que yo creo que la probabilidad es muy mínima dentro de las múltiples posibilidades que hay. Y también poder comprender entonces que el asunto de la diversidad no se queda solamente en el asunto de, digamos, de mujeres con mujeres, hombres con hombres. O sea, el comprender la diversidad es comprender que hay muchas otras formas de ser y de relacionarse, ¿sí? Hay casos de parejas trans que han tenido hijos completa y tranquilamente. Hay casos en los que no necesariamente tiene que ver un asunto de orientación sexual, sino simplemente un tema de identidad de género.
Hay otras grandes posibilidades también, digamos, de conformar familias sin necesidad de que haya un asunto, digamos, copulativo de por medio. Creo que está como muy limitada y muy sesgada y la visión a un tema como de lo copulativo, lo reproductivo, ¿sí? Vuelvo y digo, yo me paro desde un concepto de familia en el que yo me puedo juntar con cualquier persona y no necesariamente tener un asunto sexual y conformar una familia que se cree unas relaciones de apoyo y de bienestar. Entonces yo no creo que eso vaya a pasar, no creo, antes creo que hay otra cantidad de debates de darse por medio frente al asunto de la posibilidad de una extinción, digamos, de la raza humana, y pues una invitación un poco como a comprender también que el asunto de la diversidad tiene tantas posibilidades que no se queda sesgado solamente un asunto de lo reproductivo, ¿sí? Creo que esa es como mi respuesta. Agradecemos por su respuesta, Patricia, y como última pregunta les queremos plantear ¿qué rescata de la otra visión sobre la familia? Y también pueden aprovechar esos 2 minutos para dar una conclusión frente a este espacio. Entonces, en este caso, vamos a iniciar con Patricia. Bueno, es que es un poco como, digamos, complejo porque, bueno, si bien yo trabajo en el ámbito de lo cultural y reconozco la importancia de la religiosidad y la espiritualidad en la cultura y en las personas, pues en los seres humanos, yo hace mucho tiempo pues me separé de una manera muy rotunda, digamos, de este tipo de postulados o de formas de ver el mundo. Y comprendo que es una manera en la que muchas personas se refugian y creen, pero pues considero que a la luz, digamos, de las conversaciones en materia de derechos humanos, en materia, digamos, de políticas públicas, en materias de intervención social, pues no debería caber el asunto de la religiosidad. En ese sentido, pues, digamos, obviamente, como todo el respeto y el reconocimiento a las posturas y demás, pero pues me es difícil un poco, pues, como concebir mi trabajo desde la postura del asunto de la ley de Dios. Creo que ese concepto de la ley de Dios es como que no siento que cuaje como en el mundo que necesitamos y en la sociedad en la que estamos. Sin embargo, pues obviamente, pues como toda la apertura para los espacios de conversación, para el poder seguir generando y ojalá pues esta conversación pueda ser la posibilidad de que las personas que se adhieren, digamos, puntualmente como a este movimiento religioso, que en algún momento pues puedan estar desde lo diverso o puedan tener ciertas preguntas sobre su sexualidad o sobre los asuntos de las libertades sobre su cuerpo, pues puedan encontrar también en esa creencia y en ese movimiento pues una tranquilidad también para poder ser, para poder sentir de manera pues libre y tranquila. Le agradezco mucho pues como al pastor el espacio de conversación, un gusto. Gracias, Patricia. Roberto. Como decía ella, sí, es complicado, pues son diferentes posturas y yo digo que la ley de Dios, que ella decía que de pronto no cabe o que de pronto en esta sociedad y eso, yo puedo decir con plena certeza, con plena seguridad, si nosotros queremos ver a unas familias crecer, a unas familias edificadas, a unas familias aquí en el municipio de La Unión, si nosotros las queremos ver con buenos principios y valores, no hay otra opción, no hay otra o a requerir a otra cosa de pronto que a lo que dice la palabra de Dios, y no solamente lo que dice, sino a cumplirlo. Y yo creo que siempre Dios va a caber, siempre. La Biblia dice que Él fue el que nos formó del polvo de la tierra. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, dice la Biblia, entonces no nos pertenecemos a nosotros mismos. Entonces yo creo firmemente que para ver una sociedad que sea diferente, que sea una sociedad que se levante con buenos principios, tenemos que guardar y tener un valor, un temor hacia nuestro Señor Jesucristo, que Él es el dueño de todo, el creador de todo. Entonces, así como Él nos creó, nos tuvo en cuenta a nosotros para formarnos desde el vientre de nuestra madre, nosotros también lo mínimo que debemos de hacer es tenerlo en cuenta a Él para que Él haga parte de nuestra vida y de nuestra familia. Y créanme que así vamos a ver una humanidad con menos delitos, con menos tasas de
asesinatos, de robos, de todo, porque son personas que ya no están pensando en el mundo, sino que están enfocados en lo que dice la palabra de Dios y en agradar a nuestro Señor Jesucristo. También les quiero agradecer a Patricia porque ha sido una experiencia muy bonita y de estar aquí compartiendo, y sí, le quiero agradecer también. Gracias, Roberto, por su respuesta, y ambos quieren hacernos algunas invitaciones a los espectadores de A Calzón Quitado. Entonces iniciamos con Patricia. Bueno, no, yo quiero hacer la invitación a que pues visiten las redes de la Corporación Adagio para que conozcan ahí el proyecto Familias Diversas, conozcan 5 ejemplos de familias hermosas que grabamos en el municipio de Guarne y que vamos a seguir, digamos, como compartiendo en 2022. Venimos con más sorpresas y no dejen de visitar la campaña Orgullosas en Resistencia. Gracias, Patricia. Sí, yo quiero agradecer también a Schneider, a Cristian por la invitación y también a Patricia también por la oportunidad de tener esta conversación. Quería presentarme también, extenderme. Yo soy pastor de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia. Somos la iglesia que predica lo que dice la palabra de Dios. Nos regimos a la letra, lo que dice la palabra del Señor, no le agregamos, no le quitamos. Estamos ubicados aquí en el municipio de La Unión, en el barrio Las Vegas, diagonal a Agropecuaria Las Vegas. Y sería de una gran bendición por alguien que esté interesado, pueda acudir o a ese lugar o a la iglesia para tener una experiencia bonita con nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Roberto, y quiero dejar algunos elementos de conclusión de este espacio. Si bien en las posturas de ambos vemos diferencias y que evidentemente son posturas que para encontrarse, confluir es un poco complejo, es importante hablarlas. Y en las sociedades, en las familias, usualmente no hay muchos espacios para dialogar, para cuestionar, y a Calzón Quitado la invitación es a eso. A pesar de que tengamos una postura, tenemos que respetar las otras y también darle apertura a hablar sobre ellas. Y sobre todo a una expresión que es el respeto. O sea, creo que aquí vimos diferentes posturas, formas de vida, y el respeto debe de ser la base de nuestra sociedad. Tenemos que respetar las diferentes posturas y estar abiertos al diálogo. Desde el equipo de trabajo de A Calzón Quitado les queremos hacer entrega de un presente en agradecimiento a la participación. Acá Roberto. Patricia, gracias. Con todo el gusto, les agradecemos inmensamente por la participación en este proyecto, y queremos agradecer a las personas que se han vinculado con este proyecto, tanto a nuestros ponentes, a los expertos, a las personas que han estado en los voz a voz, e infinidad de personas que en verdad, gracias a sus aportes, a su participación, es que esto es posible. Queremos invitar a las personas a que sigan viendo los demás capítulos de A Calzón Quitado. En Facebook nos pueden encontrar como A Calzón Quitado y en Instagram como Diálogos A Calzón Quitado. Sigamos pues dialogando. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.